hasta, hasta el punto B, en donde se tiene una compresión adiabática. ¿Sí? Se tiene una compresión adiabática. Quiere decir que la mezcla de aire y gasolina se van a llegar a comprimir en esta etapa, ¿no? Se llega a comprimir. Pero como se encuentra en un proceso adiabático, entonces no existe intercambio de calor con el exterior. Eso quiere decir que es un sistema totalmente aislado en esta etapa, ¿no? Desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Nos encontramos entonces en esta etapa de la compresión adiabática. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, entonces, una vez que el pistón alcanza esta etapa denominada el punto muerto superior, el trabajo realizado por la mezcla en esta etapa llega a ser, a ver ustedes qué dicen, positivo o negativo. Si decimos que el trabajo está en función a los volúmenes. Me refiero desde el punto A hasta el punto B. A ver, ¿quién responde eso? Negativo. Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos negativo? Porque el volumen final, que en este caso sería el volumen sub B, va a ser menor al volumen inicial. Entonces la variación de volumen va a dar un valor negativo. En consecuencia, el trabajo en esta etapa va a ser negativo. ¿Sí? Luego pasamos del punto 2 al punto, del punto B, perdón, del punto B al punto C. En esta etapa es donde en la cámara de combustión del punto B al punto C se realiza la explosión de la mezcla. ¿Sí? Una vez que la bujía lanza una chispa de alta tensión, entonces dentro de la cámara de combustión llega a explosionar a consecuencia de la chispa, ¿no es cierto? Y además con el incremento de presión que se tiene, alcanzando desde el punto B al punto C la máxima presión, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, del punto B al punto C alcanza una máxima presión, es decir, se incrementa la presión en ese tiempo de explosión, pero el pistón no se mueve porque se encuentra a volumen constante. ¿Se entiende? Se encuentra a volumen constante. Inmediatamente del punto 3, del punto C, perdón, del punto C, se realiza una expansión adiabática. Llegando hasta el punto D. ¿Sí? Una expansión adiabática. Entonces la mezcla se va a expandir, pero adiabáticamente. ¿Qué quiere decir adiabáticamente? Que no va a existir transferencia de calor. ¿Entiende? Solamente se está expandiendo el volumen de esta cámara, pero sin intercambio de calor, es decir, en un proceso adiabático, ¿sí?
Entonces, en este proceso es donde se puede observar que la energía calorífica que se ha llegado a crear dentro de la cámara de combustión llega a transformarse en una energía mecánica. ¿Por qué se dice que se transforma en una energía mecánica? A ver, ¿es un trabajo positivo o negativo? Del punto C al punto D. Es trabajo No, positivo, ingeniero. es un trabajo positivo porque tenemos una expansión adiabática. No existe transferencia de calor, pero sí existe una variación de volumen, en donde el volumen final, que llegaría a ser el punto muerto inferior del recorrido del pistón, llega a ser mayor al punto muerto superior, que sería el punto C en este caso, ¿no? En consecuencia, la variación de volúmenes va a ser positiva. ¿Sí? ¿Se llega a comprender? Punto muerto inferior, punto de ingeniero. Sí, así es. Es decir, aquí tenemos el volumen, así sería, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál llegaría a ser la cámara de combustión? ¿Cuál llegaría a ser la cámara de combustión en este gráfico? B y C. Esa llegaría a ser la cámara de combustión, ¿no? ¿Y cuál sería, a ver, un momentito, vamos a ver dónde está. Carrera. Vamos a llamar, por ejemplo, simplemente C. ¿A qué llegaría a ser? CP sobre... No, 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 no. No, está haciendo otro extremo. Ya, tranquilo, no. La carrera, lo que han dicho, ¿no es cierto? Como lo que está diciendo Fernández, está bien. Es la diferencia de volúmenes. Pero ¿cómo se interpreta esto? En una ecuación, a ver, ¿a qué entonces llegaría a ser la carrera? Volumétricamente hablando. Sería, pues, ingeniero, el volumen de A menos volumen de B sobre el trabajo, ingeniero. Trabajo. ¿Pero de dónde sacas trabajo? No te entiendo eso. Para determinar las unidades, porque el volumen está en metros cúbicos, digamos, longitud al cubo, y el trabajo nos va a No, dar área no, al no, no. cuadrado. No, 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 Fernández. Eh, Ya, Después vamos a ver el trabajo. No, solamente estoy diciendo la carrera. Solamente sería eso, ¿no es cierto? Sería, si el pistón se desplaza acá, este es el punto cero. Llegaría a ser, por ejemplo, esta, la frontera de la culata, ¿verdad? Esta llegaría a ser la frontera de la culata. Entonces, ¿el pistón va a partir del punto cero o del punto muerto superior? ¿De dónde parte el pistón para su descenso? el punto muerto superior, Inge. Del punto muerto superior, ¿no es cierto? Es decir, no toca el punto cero, es decir, no toca el pistón, nunca va a tocar la culata, porque si llegaría a tocar, ¿qué es lo que pasa? Lo rompe, ¿no? Con tanta presión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente va a partir del punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso cómo se denomina esa carrera? Volumétricamente hablando, sería el volumen A menos el volumen B, ¿sí? Es decir, todo este tramo que llega, vamos a denominar R sub C. Esa relación de compresión, entonces, ¿cómo llegaría a ser? Hola, hola, ¿se Inge, entiende? Inge, Sí, dime, dime. podría ser el volumen de A dividido entre el volumen de B. Volumen de A entre el volumen de B.
Claro, pero esa ya es la ecuación simplificada. Pero ¿de dónde nace eso? Tenemos tres componentes, ¿no? Tenemos la carrera, en la relación de compresión que tenemos, la carrera. Tenemos más la cámara. Entre la cámara. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué decimos? La carrera, entonces, es el recorrido que efectúa el pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Entonces, eso va a llegar a ser igual, la relación de compresión. Igual, esa carrera hemos indicado que es igual al volumen de A menos el volumen de B. ¿No es cierto? Y luego decimos más la cámara. ¿Por qué es más la cámara? Es todo el espacio volumétrico que se tiene, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, el pistón, desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, ha efectuado una carrera, pero volumétricamente hablando, no solamente se puede apreciar desde este instante hasta este instante, ¿no? Sino también el volumen también se toma en cuenta de la cámara como todo el volumen que se ha recorrido. ¿Se entiende? Entonces, este volumen de la cámara, ¿qué llegaría a ser? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el volumen de la cámara? El volumen de A. Volumen de B, Inge. De B, pues señores, de B. ¿Quién ha dicho de A? Al revés De era B, ¿no es cierto? ¿Por qué volumen de B? Porque esta es la frontera, hemos dicho, ¿no? Hasta el punto máximo donde alcanza el recorrido del pistón. Pero este volumen también se toma en cuenta volumétricamente hablando hasta que el pistón llega al punto muerto inferior. ¿Se entiende? Entre el volumen de la cámara, dice. El volumen de la cámara que es igual al volumen de B. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Volumen de A menos volumen de B más volumen de B entre volumen de B. Entonces se simplifican, ¿no? Los volúmenes en el numerador. El volumen de, en este caso de la cámara sería. ¿Y qué nos queda entonces? Entonces tenemos la relación de compresión. Va a ser igual al volumen de A entre el volumen de B. Entonces, si dice el problema, por ejemplo, en el planteamiento del problema de un cicloto, la relación de compresión de un motor a gasolina es igual a 10, por ejemplo. Entonces, quiere decir, ¿no? Que está efectuando este desplazamiento volumétrico, ¿no? Que sería en función del volumen de A entre el volumen de B. O dicho de otra manera, el volumen hasta el punto muerto inferior entre el volumen de la cámara. ¿No es cierto? ¿Se entendió esa parte? Concepto